Hola mujeres, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, este es nuestro tercer video y la verdad que hoy vamos a compartir creo que de mis temas favoritos y podría muy bien decirse uno de los temas favoritos para todos los cristianos, ¿sí? La verdad es que hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. No podemos en un solo video encerrar todo lo que podríamos hablar del Espíritu Santo, pero fíjense que una de las cosas que siempre se habla del Espíritu Santo es que Él es como la tercera persona, y no existe tal cosa, ¿sí? No existe una tercera persona. El Espíritu Santo es Dios, tanto como Él es Jesús o como lo es el Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son Dios, ¿sí? El Padre está en el cielo y es a quien yo refiero mis oraciones. El Hijo es Jesucristo y es en el nombre de Él en el que yo pido mis oraciones. Y el Espíritu Santo es el poder de Dios que habita en mí una vez que yo recibí a Jesús en mi corazón y que lo acepto. Y el Espíritu Santo va a empezar a dar señales, ¿sí? Va a empezar a dar frutos de su presencia en mi vida como cristiana. Qué lindo que es saber esto, ¿no? Esto que dice en Gálatas, pues el fruto del Espíritu es un fruto, como si fuera una mandarina, pero tiene gajos, ¿sí? Gozo, paz, paciencia, amor, templanza, benignidad, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Es pura gracia, es la obra de Dios en nosotros. Es inevitable que una vez que nosotros recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida, no empecemos a dar frutos de su presencia en nosotros. Obviamente no es de la noche a la mañana, lleva tiempo, pero sin lugar a dudas esos cambios van sucediendo en nosotros, ¿sí? Jesús, cuando vino a esta tierra, dijo, es bueno que yo me vaya porque ya no voy a estar con ustedes, voy a estar en ustedes. Y ahí es donde nosotros entendemos que el Espíritu Santo habita en nosotros. Uno de los versículos que más me gusta entender y pedirle al Señor revelación es ese que dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que habita en nosotros. Imagínate eso, el Espíritu Santo de Dios habita en vasos de barro como nosotros, ¿sí? Es para que nosotros nunca nos vanagloriemos nada de lo que podamos hacer o las cosas las que podamos hacer para agradar a Dios incluso, no tienen que ver con nuestra propia naturaleza, tienen que ver con ese Espíritu Santo de Dios que habita dentro de nosotros. Él es el que me va a ayudar. Como decía en el video anterior, Él no es un regalo a los cristianos que se portan bien. Él es un regalo a los hijos de Dios que aceptaron a Cristo en su corazón, justamente para que cada día los ayude a andar en la verdad. No hay mejor manera en que yo pueda conocer al Espíritu Santo que leyendo la palabra. ¿Saben por qué? Porque la palabra es verdad. ¿Y sabe quién es verdad? Cristo es la verdad. ¿Vieron que ese versículo tan famoso que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Ese es Cristo. Entonces ahí entendemos que el camino no es una cosa, es alguien. Que la verdad no es algo, es alguien. Y que la vida no es esto que nosotros conocemos, sino es Cristo y su eternidad para nosotros. Así que qué importante que es poder entender que yo voy a conocer la verdad leyendo la palabra, ¿sí? Y esa verdad me va a ser revelada por medio del Espíritu de Dios que mora en mí. Por eso es importante que si yo quiero conocer al Espíritu Santo, si yo quiero conocer al Espíritu que porto, necesito conocer la palabra de Dios, pero no como una obligación, no como algo que yo necesito hacer, como algo impuesto, ritual, religioso, etcétera. No, sino como decir, Señor, yo quiero saber todo de vos, porque yo no me quiero privar de ninguno de los beneficios que tiene ser tu hijo. Nosotras como hijas de Dios tenemos un montón de beneficios que a veces no conocemos y que necesitamos que sean no solamente leídos en la palabra, sino revelados en nuestro corazón. El Señor dio al Espíritu como una promesa para nosotros y el primer nombre que le dio es Consolador. Él será vuestro consolador. ¿Cuántas veces nos sentimos solas? Sentimos que no somos entendidas, sentimos que no tenemos fuerzas, sentimos que no podemos seguir adelante. Y el Señor nos dijo, yo les voy a dejar a mi espíritu para que Él les consuele. Qué importante que es saber eso, que no estamos solas, porque muchas veces, siendo aún cristiana, nos vamos a sentir muchas veces solas o que nadie nos entiende. Sin embargo, el Señor está con nosotras,
¿sí? A veces hasta las personas que amamos, que más amamos, que nos rodean, sentimos que no nos entienden, que no nos ayudan, que no nos acompañan, y nos olvidamos que somos portadoras del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Otro de los nombres o otra de las virtudes que dice la palabra que el Espíritu Santo iba a ser nuestro consolador, nuestro ayudador, el que nos iba a animar, el que nos iba a exhortar, ¿sí? El que nos iba a confrontar con nosotras mismas, el que nos iba a confrontar con la palabra. Y una de las cosas que pasa con, por ejemplo, la palabra de Dios es que al principio yo leo la palabra, ¿sí? Pero llega un momento que el Espíritu Santo hace que la palabra me lea a mí. O sea que cuando yo estoy leyendo, en realidad Él me empieza a confrontar, me empieza a exhortar con lo que necesita cambio en mi vida y que no es una cuestión de mis fuerzas, sino es de su fuerza. En el poder de su fuerza suceden los cambios. Él va a ser el que nos bautice, el que nos convenza de justicia, de juicio y de pecado. Él va a ser el que nos guíe, el que nos dé luz, ¿sí? No es lo mismo leer la palabra con la luz del Espíritu Santo y la revelación del Espíritu Santo que sin ella. No es solo letra, ¿sí? Sino cuando la palabra es revelada por el Espíritu, hay poder de Dios en esa palabra. Él nos da la fuerza para seguir adelante. El Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo nos cuesta entender que Él es una persona? Como el Padre, como el Hijo. El Espíritu Santo no es de un rango menor, no es de una categoría mejor. No porque habita en nosotros deja de ser Dios, es Dios en nosotros, ¿sí? Entonces entender que Él como persona tiene sentimientos, se duele, no es algo etéreo, es algo real, ¿sí? El Espíritu Santo puede ser real y esta es una invitación para que vos lo puedas hacer, que vos le puedas decir: Espíritu Santo, yo quizás te conozco de oídas, pero yo te quiero conocer en verdad. Yo te quiero conocer en Cristo, le estás diciendo cuando le decís yo te quiero conocer en verdad. Yo necesito conocerte, yo necesito que te manifiestes, yo necesito que seas real. Muchas veces te va a pasar que incluso hasta te va a dar temor. Y es lógico, porque es el Espíritu del Dios vivo y verdadero el que se puede manifestar en estos vasos de barro, en este cuerpo humano. Entonces, no dejes que el temor a veces te invada y digas: ay no, me da cosita, me da miedo. No, Espíritu Santo, por favor. Dice la Biblia: el perfecto amor echa fuera el temor. Necesito conocerte. Lo que te va a mantener cerca de Dios, prendida a Dios y encendida en tu corazón, es el Espíritu Santo. Y necesitamos conocerlos. Necesitamos hacer, no sé, esto de decirle: buen día, Espíritu Santo. Hoy nos levantamos a un nuevo día. Hoy te quiero conocer un poco más. O, por ejemplo, no sé, te vas a sentar a orar, ¿no? Y a veces tenemos como estos rituales de la oración, como que, ay, tengo que levantarme, tengo que hacer esto, lo otro. No, relajadamente y decirle: Espíritu Santo, me voy a preparar un mate y me quiero sentar con vos y quiero charlar con vos, quiero contarte lo que me pasa, quiero que sepas lo que siento, quiero escuchar tu voz, quiero realmente tener tu guía. O sea, no desperdiciemos al Espíritu que portamos. Seamos insistentes en que Él se manifieste en nuestra vida y que nos llenemos de tal manera de Él que podamos compartirlo, pero sin intención, porque sea tan fuerte lo que sentimos y lo que tenemos, lo que portamos, que seamos contagiosos, contagiemos su Espíritu Santo. Pero para contagiar del Espíritu Santo necesito estar llena de Él, necesito estar totalmente tomada por Él, y eso creo que es lo fundamental en la vida de un cristiano en esta tierra, ¿sí? En esta tierra el que está con nosotros es el Espíritu Santo. Entonces por eso es que tenemos que acudir a Él en todo momento, para que Él nos hable, para que Él nos escuche, para que podamos expresarnos delante de Él con toda confianza. Y eso es otra cosa que quiero dejar en claro en este sentido, ¿no? El Señor no necesita protocolos, no necesita que vos le hables, no sé, de manera lejana, sino todo lo contrario. Como vos le hablas a una persona de confianza con la que tenés un vínculo cercano, como vos hablarías con tu mejor amigo. Viste que a veces con tu mejor amigo vos podés tener momentos de silencio y no son incómodos, o momentos de mucha charla, o momentos de intercambio, ¿sí? De feedback, de comunicación. Pero hay otros momentos en los que vos solamente estás mal y no querés hablar, o solamente querés llorar y querés que tu amigo esté ahí solamente sosteniendo tu mano o prestándote un hombro. El Espíritu Santo quiere ser eso para nosotros, primero que nadie, ¿sí? La primera persona a la que vos acudas,
pero obviamente para eso hay que desarrollar una relación con Él, diaria, de a poquito, como sea. El Señor va a encontrar el camino, pero necesita que vos dispongas tu corazón y que cada día le puedas decir, Espíritu Santo, yo te quiero conocer, anhelo conocerte, necesito desesperadamente conocerte. Para que tu vida cristiana tenga verdadero sentido, necesitas conocer realmente al Espíritu Santo, ¿sí? Debemos desarrollar una relación con Él de dependencia, y de intimidad, ¿sí? Una de las cosas que Jesús nos dejó como mandato es ir por el mundo como una orden, ¿sí? Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Pero una cosa que le dijo a los discípulos, a la iglesia primitiva, les indicó que debían primero ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo habita en mí. Desde el momento que yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, el Espíritu Santo de Dios viene a habitar en mi espíritu, ¿sí? Viene a darme vida eterna. Ahora, hay ciertas señales de la llenura del Espíritu Santo que como cristianos debemos buscar, ¿sí? Que ya están en nosotras. Simplemente por ahí no le dimos lugar a que se manifiesten, como por ejemplo la promesa del Espíritu Santo o el hablar en lenguas. Esto es re importante para nosotros. Sí, realmente podemos llegar a sentir que es locura, pero la Biblia nos avala en eso cuando dice que el Evangelio es poder de Dios para el que cree y locura para el que no cree. El decirle, Señor, yo realmente necesito comunicarme con vos en tu lengua, ¿sí? Una de las cosas que pasa es que mi boca va a hablar, pero mi cabeza no va a entender lo que estoy hablando. Es como si yo estuviera balbuceando, pero no entiendo. ¿Saben que a mí me pasaba al principio cuando yo empecé a hablar en lenguas? Que lo primero que me pasó fue que en el momento que yo empecé, que yo anhelaba hablar en lenguas, y recuerdo que yo hasta soñaba que hablaba en lenguas, de tantas ganas que tenía. Y yo decía, mira qué obsesionada que estoy con esto, que hasta sueño que hablo en lenguas. ¿Y sabes lo que mucho tiempo después entendí? Que yo sí hablaba en lenguas en sueños, porque mi entendimiento no me permitía hablar en lenguas conscientemente, porque mi cabeza anulaba esa posibilidad, porque era una persona que razonaba las cosas, ¿sí? Somos seres inteligentes y que cuando filtramos todo por la razón es muy difícil que entendamos ciertas manifestaciones sobrenaturales que puedan suceder. Entonces me acuerdo que yo soñaba que hablaba en lenguas, y recuerdo una vez me fui a un encuentro, era como mi 10º encuentro más o menos, y vieron lo que uno le pasa cuando va muchas veces al encuentro y ay, yo ya sé cómo va a ser. Y me acuerdo que fui igual y le dije, Señor, yo sé que vos tenés algo nuevo para mí, algo diferente. Voy a ir con un corazón dispuesto a que me hables y a que hagas algo diferente hoy. Y recuerdo que estábamos en una de las charlas y yo empiezo a levantar las manos y a adorar a Dios. Y lo único que yo le decía era, te amo, Señor, te amo, Señor, yo te amo, Señor. Y recuerdo que nunca en mi vida sentí que ese te amo, o sea, uno puede decir te amo muchas veces, pero es como, o quizás solamente palabras que quieran demostrar amor, pero en ese momento yo sentía que mis palabras te amo realmente significaban te amo, era amor, eso era amor, ¿no? Y me acuerdo que estaba súper quebrada, estaba emocionada en la presencia de Dios, llorando, y de repente, o sea, yo empiezo a sentir que parecía, les explico esto porque quiero desmitificar un montón de cosas y quiero que sea sencillo para las que todavía no hablan en lenguas, ¿no? Empecé como a balbucear, pero parecía que balbuceaba de tanto que lloraba. Pero de repente me di cuenta que no era solo eso, ¿no? Entonces en un momento digo, Señor, ¿qué es esto? Y escucho la voz interna de Dios, esa voz del pensamiento que me dice, soy yo. Uy, no saben, empecé a llorar peor. Lloraba, impresionante, súper mucho más emocionada, y me acuerdo que balbuceé un poco más, ¿no? Y recuerdo que estaba convencida que había hablado en lenguas. Entonces le cuento a la que era mi líder en ese momento, le digo, ¿no sabes? Hablé en lenguas, le dije. Uy, ¿para qué? Fue, dijo, hablo en lengua. Ay, no, me dio una vergüenza terrible porque yo no estaba segura y tampoco lo quería como publicar tanto. Entonces después me entró la duda y dije, no, mira, yo inventé, se ve que tengo tantas ganas que ya estoy inventando cosas que digo. Y hablando con otra gente que ya hablaba en lengua, me dijo que eso era normal, que es como un ataque que recibimos del enemigo cuando la primera vez que hablamos en lengua, al toque el enemigo
te siembra la duda, con un pensamiento de duda. No, fuiste vos, eso no es real, vos estás inventando, porque si vos no entendés lo que dijiste, no podés haber hablado algo. Les cuento todo esto porque quiero que sepan cuáles son las batallas por las que pasamos en este proceso, ¿no? Me acuerdo que hacía mucho tiempo que yo hablaba en lenguas y yo seguía teniendo dudas de que si yo hablaba en lenguas, ¿sí? Entonces me acuerdo que una vez pasé al culto al frente, ¿no? Y estaba hablando en lenguas y yo le decía, Señor, yo necesito que vos me confirmes que yo hablo en lenguas. Y yo recontra hablaba en lenguas cuando oraba y demás, pero todavía tenía inseguridad de si eso era, ¿no? Mi mente siempre me jugaba una mala pasada con eso. Entonces recuerdo que un día estaba al frente, hablé en lenguas y le dije, Señor, yo necesito que vos me confirmes que esto es tuyo. Como que quería que venga el pastor o alguien y me diga, sí, vos estás hablando en lengua. Y en ese momento el Señor me habla con esa voz interna del pensamiento y me dice, te voy a hacer una pregunta, me dijo. ¿A quién adora tu corazón cuando vos decís esas palabras que no entendés? Y yo le dije, a vos, Señor, como es obvio lo que me estás preguntando. A vos, Señor, le dije. Y me dijo, ¿y qué más dudas tenés? Como diciéndome, ¿cómo puede dudar tu corazón? Si cuando salen esas palabras de tu boca, lo que vos estás viviendo en el Espíritu es adoración. ¿Se entiende? Quiero que todas estas cosas de cuestiones personales, que cada una tiene su historia personal y diferente, pero yo quiero contarles la mía desde este lugar para que ustedes se animen, ¿sí? Se animen. Aunque ustedes digan, no, pero yo estoy inventando, estoy balbuceando. Pregúntense lo mismo que el Señor me preguntó a mí en ese momento. En ese momento, ¿a quién adora tu corazón? Y no dejes que la duda, ¿sí?, te juegue una mala pasada, porque es lo que hace nuestro enemigo siempre. Cuando el Espíritu Santo y el don de lenguas está en nosotros, ¿sí? Está en nosotros porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. El problema es que con nuestra racionalidad muchas veces no dejamos que fluya. A veces nos pasa que estamos en un momento y sentimos de parte de Dios, sentimos que el Espíritu viene hasta acá y quiere salir como lágrimas que broten a través de nosotras y no queremos dejarnos llevar. Porque tenemos vergüenza, porque ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Y si yo domino hasta mis lágrimas delante del Señor, ¿cómo voy a pretender poder fluir en el Espíritu? Creo que tiene que llegar un momento que tenemos que perder el miedo a ser avergonzadas para que Cristo sea exaltado. Porque el Espíritu Santo lo único que hace es exaltar a Cristo. ¿Y saben por qué es importante hablar en lenguas? Hay dos maneras de hablar en lengua. Una es lenguas angelicales. ¿Y por qué Dios nos las dio? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre y pide lo que nos conviene. ¿Sí? Porque dice que a veces en el entendimiento, hablando así, nosotros pedimos mal. Entonces dice que el Espíritu Santo es el que intercede sobre lo que realmente necesitamos y lo que nos conviene. Y además, los demonios no entienden esa lengua. ¿Entienden? Qué importante que es. Otra manifestación de las lenguas es, por ejemplo, la que pasó en Pentecostés, que se puede hablar diversas lenguas, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo estar orando en este momento en croata, siendo que nunca hablé en croata, porque hay una persona de Croacia que está escuchando y Dios le está ministrando y Dios está dando testimonio de su sobrenaturalidad. Recuerdo siempre un testimonio de un evangelista muy conocido en los años 80 y los 90 también, ya falleció hace un tiempo, J.J. Ávila, era muy conocido. Y él contaba que una vez le tocó predicar en Venezuela y que él estuvo hablando en lenguas mientras estaba en una cruzada, en una gran campaña evangelística, y dice que de repente baja un aborigen de Venezuela y le pregunta cómo él conocía su dialecto de la aldea, de donde él era, su lengua materna. Y él dice, no, yo no conozco. Y le dice, pero usted estuvo hablando y estuvo diciendo esto, Dios me habló directamente. Entonces, hay dos manifestaciones de lengua, ¿sí? Podemos hablar en lenguas que ya existen en el mundo y simplemente es para dar manifestación. En Pentecostés pasó eso, era un puerto donde estaban todos los discípulos y ellos recibieron diversas lenguas como de fuego. Y claro, llegaban los barcos con los distintos mercaderes a ese lugar y cada uno decía, ¿cómo estos hebreos saben hablar mi lengua nativa mejor que yo? Y la otra es las lenguas espirituales, ¿sí? Que son aquellas que cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, como dice la Biblia, y es para pedir directamente al Padre lo que necesitamos, lo que nuestro espíritu necesita. Así que bueno, creo que el Espíritu Santo merece un lugar de preeminencia en nuestro día a diario y que cada vez que oremos
una de nuestras principales oraciones debe ser: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Yo quiero hablar en lenguas, yo quiero interceder en lenguas. Fíjense que una de las cosas que a mí me pasa, por ejemplo, al principio fue de a poco, ¿no es cierto? Tenía que estar orando y de repente fluían las lenguas. Después fue un poco más y ya llega un momento que, por ejemplo, yo ahora, en este mismo momento, si yo quiero, puedo empezar a orar en lenguas sin mucho preámbulo. Pero también me pasa que cuando yo oro en el entendimiento, me canso. Se cansa mi boca, se cansa mi lengua, se cansa mi garganta. Pero cuando oro en lenguas, no me canso, no me canso. Y es tan bueno poder, por ejemplo, interceder por otros en lenguas, porque vos no sabés lo que realmente la persona necesita, pero el Espíritu de Dios sí sabe. Así que una atención especial a esto, a orar cada día por conocer más al Espíritu Santo y que Él se pueda manifestar en nuestras vidas y sobre todo en la llenura de su Espíritu Santo, que podamos hablar en lenguas, que tu oración sea: Señor, lléname y yo quiero hablar en nuevas lenguas. Y hasta que eso no suceda, no pares de pedirle. Amén. Nos vemos la próxima. Bendiciones para todas.